Hola, hoy es Navidad, así que quise hacer este video para presentarles dos historias o dos cómics que he hecho con temática navideña. Son cortos, pero como son ambientados en esta época, dije, bueno, es buena idea mostrarlos y también hablarles un poco de mi experiencia haciéndolos, sobre todo porque también es un buen cierre para el reto que hice en TikTok del calendario de Adviento, donde cada día hacíamos una tarea diferente para crear un cómic. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Bueno, vamos a comenzar con este one shot que yo sé que no tiene todavía como que en la portada dice mucho acerca de Navidad, pero les voy a dar primero un poquito de contexto. Este, Esta historia en particular con estos personajes se llama así, The Dragon Force. Y este es el segundo one shot que yo hice. Y es una historia que se me ocurrió precisamente durante unas vacaciones de invierno cuando tenía que poner el árbol. Así que lo primero que hice fue como que escribir algunos diálogos, hacer unos bocetos, pero como siempre, pues la dejé hasta ahí. Pero después, cuando vi que había una convocatoria, como esas de las que reviso en el canal, ya saben que ahí tienen el playlist también, dije, bueno, ¿por qué no usarla, no? Lo curioso fue que esta convocatoria era para verano y yo estaba presentando una historia de Navidad. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Así que decidí que sería un buen momento para hacer esta historia. No sé por qué, pero yo tenía ganas de hacer esta historia. Así que me senté a pulir realmente la historia. Como les digo, solamente tenía algunos diálogos y algunos bocetos, entonces hice como esa línea de tiempo, como esa estructura de saber qué va a pasar al principio, después en medio y el final. Y también, una vez que terminé, pues me dediqué a hacer los bocetos bien de los personajes. Es decir, qué ropa iban a tener, qué color. Bueno, el color fue hasta el final, porque la portada la hice al final, pero pues básicamente fue como que escoger el vestuario, también definir los fondos, cosas así, y sobre todo, al momento de empezar yo a escribir el guión, empezar a hacerlo, a dividirlo por escenas. Por ejemplo, aquí están viendo ya las páginas como son terminadas, que fue tal lo que presenté, y pues sí tiene mucho que ver con lo que es pues la festividad, ¿no? O sea, también me di el tiempo de dibujar, según yo, mi pino de Navidad. Pero bueno, esta es la primera página. Y lo que yo hacía era más que nada hacer los bocetos de las páginas en tradicional, totalmente a lápiz, y después los escaneaba y luego comenzaba a dibujar y pues a añadir los fondos. De hecho, esta página pues nada más era como el boceto del personaje y la división de las viñetas. Realmente este fondo lo añadí de los que ya están precargados en Medibank y de igual manera hice lo que es el entintado, ¿no? Con en digital y pues ya agregué todos estos detalles y todas las tramas, todo eso y también hasta el diálogo con pues bueno, todo en digital, con la computadora en Medibank. Esta fue la primera que hice y la verdad sí me di el tiempo de hacerla porque precisamente tenía mucho tiempo para hacerla y creo que es una de las mejores páginas que he hecho. Obviamente los diálogos creo que pudieron haber estado mejor pensados, por eso les digo, cuando uno hace su storyboard es mejor pensar dónde van los diálogos, porque claro, también hice un storyboard para cada una de las páginas, solo que en mi mente el diálogo era más chico, entonces al momento de hacer esto, o sea, no lo consideré, simple y sencillamente dibujé, según yo dejé espacio para los textos y ya al momento de escribirlos como tal, me di cuenta que sí era bastante texto. Es decir, o sea, no que esté mal todo esto que dice, pero sí lo pudo haber puesto de una manera que no se veía tanto texto junto. Y sobre todo que en esta última viñeta, pues tal vez
cuadro de texto hubiera quedado mejor aquí abajo. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Aparte era mi segundo one shot que yo hacía de principio a fin y que presentaba para concurso. Obviamente todavía estaba experimentando con el proceso, así que también me tardé bastante. Según yo iba a terminar, tenía 3 meses para terminar. Al final me comí tanto tiempo buscando que esto fuera perfecto, que esto quedara bien, que si se veía bien aquí, que si se veía bien acá. De hecho, miren, aquí este dibujo lo hice ya así de, ya no importa, lo voy a hacer. Porque al final me quedó, de esos 3 meses me quedó un mes exacto para dibujar. Es decir, que en los 2 meses anteriores pues me puse a hacer lo que fue el diseño, los fondos y todo estructurar bien la historia, que al final solo me quedó un mes para dibujar. Entonces hubo un momento en el que yo hacía una página por día. Por ejemplo, esta página la hice esta fue la primera que hice, la hice con más tiempo y me alcanzó a hacer esta primera viñeta. De hecho, esta primera viñeta también me gusta mucho cómo está. Pero sí contrasta mucho el hecho de que yo aquí le dediqué tiempo incluso para poner las tramas, las sombras como iban. Y aquí se nota que lo hice súper rápido, o sea, así, al voleo, como iba. Se dan cuenta, esta mano estaba horrible. De igual manera, los perfiles no me quedaron muy bien, pero pues no se ve tan mal. Es lo peor, porque sí tengo páginas más feas. Y que, por ejemplo, yo aquí estaba experimentando con los fondos. Este fondo lo hice yo totalmente con una fotografía, no con el método que les enseñé, sino que literalmente creo que lo único que copié fue cómo estaban las tejas y ya las ventanas yo las hice, la puerta, bueno, creo que eso también lo copié, pero todo lo demás lo hice. Entonces, yo estos fondos los trabajé casi desde cero. Igual aquí también lo traje desde cero. Esto, bueno, ya fue más predeterminado y pues sí me tardaba bastante. Yo me acuerdo que me tardó muchísimo haciendo este fondo, no solo dibujándolo, sino también poniéndole las tramas. Entonces, como les digo, ya al final solo me quedaba un mes y era como hacer una página por día. Y también como tenía el tiempo encima, pues decidí, no sé por qué, que sería una buena idea hacer las páginas finales y dejar para después las páginas del medio. Entonces, estas primeras páginas las hice yo con mucho tiempo según. De hecho, aquí también me acuerdo que me tardé mucho porque esta textura como de mármol, de piso de mármol, me tardó mucho buscando una referencia, haciéndole un material, luego haciendo que encajara todo. O sea, estas páginas como que les dediqué mucho tiempo y después dije, no, no voy a alcanzar, así que lo que se me ocurrió fue decir, bueno, ya que estoy en esta página, pues lo que sigue es mejor voy a hacer las del final. Es decir, voy a hacer el boceto y voy a empezar a trabajar en estas más tarde, o sea, más rápido. Por ejemplo, esta también los fondos, si se dan cuenta, o sea, literal, casi calqué todo. Estos son fondos precargados de Medibank, por lo cual no se ven tan mal, pero pues aquí sí ya se ve como muy solo, como muy de lo terminé y ya. Igual aquí también ya son ya más precargados y sí se nota que aquí los hice más apurado. Entonces, lo que hacía yo era de que tenía ya los bocetos, lo que hacía era en la mañana dibujar, ¿no? Por ejemplo, aquí dibujar los personajes y todos aquí de los fondos. De hecho, esto no lo copié y pegué de otro panel que ya tenía. Y ya después que terminaba de dibujar, pues comía y ya después me ponía a entintar y ya después así de 3 páginas y luego ya ponía las tramas en 3 páginas. Entonces, estas que eran las últimas, yo les dediqué un poco más de tiempo, pero si se dan cuenta, como que los fondos no son muy claros tampoco con respecto a las primeras hojas que les enseñé. Entonces aquí tuve ese más cuidado, pero de todos modos, sí el dibujo se ve como apresurado. O sea, sí es cierto que también mejoré en cuanto a dibujo, pero por ejemplo, yo siempre lo que hago es que cuando hago el boceto, pues lo volteo a la página y veo que esté bien, veo que se entienda, veo que se vea. Y aquí no quiera de que, bueno, ya quedó, vamos a intentarlo. Entonces, por eso también sale.
medio raro y siento que algunas cosas no se entienden. Luego también me pasó que según yo estaba trabajando así de que, por ejemplo, estas 3 hojas las hacía el boceto y después entintaba otras 3 hojas. Y según yo me iba muy rápido, pero pasó mucho, por ejemplo, en estas páginas, en estas tres, en esta y en estas tres, que según yo había guardado y al día siguiente cuando ya quería seguir trabajando en ellas me di cuenta que se había borrado todo. Entonces, estas 3 hojas, sobre todo esta y esta, las hice así como en 15 minutos. O sea, de hecho, de los fondos son así de cualquier cosa de fondo. Y de hecho, siento que el concepto no se entendió de lo que quería hacer. Entonces, hasta aquí los fondos están bien. De hecho, se ve, o sea, me gusta cómo se ve el árbol y todo. Pero sí, yo sentí que se fue así todo de... Por ejemplo, este panel me gusta mucho, pero los demás sí son... O sea, los que siguen se nota que los hice demasiado rápido. Y es que sí, solamente tenía 3 días para terminar 5 hojas que se habían borrado. Entonces, mi recomendación aquí y lo que aprendí fue de siempre tengan un espacio para cosas así. Por si se les muere la computadora, se quedan sin luz, se borra el archivo por alguna extraña razón o cosas así que tengan ese tiempo para corregir, ¿no? O sea, estas están muy sencillas, estas hojas. Entonces, lo importante es que aprendan eso en los tiempos, sobre todo si son cosas con las que van a batallar, dibujar o no entienden cómo hacerlo bien. Yo, por ejemplo, aquí no tenía mucha idea de cómo poner lo que era la acción, entonces se ve como muy así, como que es el personaje y atrás sucede la acción, ¿no? Entonces también para que esas cosas las tomen en cuenta, sobre todo si es la primera vez que lo hacen, pues que estudien muy bien para que sus dibujos se vean muy bien. Y pues creo que básicamente sería todo el segundo one shot que hice. Lo terminé el mismo día que se entregaba, terminé la portada. Lo que me ayudó creo que fue que ya tenía los diseños y los fondos pensados, pero de ahí en fuera creo que no volvería a hacer, creo que jamás en la vida volvería a hacer eso de trabajar casi 31 páginas en un mes, o sea, fue demasiado heavy. Me acuerdo que terminé muy acalambrada, muy cansada, entonces, o sea, yo entiendo que pues un cómic es como correr un maratón, o sea, es muy cansado, pero si tienes el tiempo, por favor, tómate el tiempo, o sea, no hay prisa, no esperes a que sea el último mes para la entrega para que lo hagas, no, empiézalo desde antes y vete con calma. O sea, un maratón se gana de manera tranquila, aguantando, no siendo el más rápido. Y obviamente toda esa experiencia pues te va a ayudar para cada vez, entre más cómics hagas, ser más rápido. Si antes te tardabas 3 meses en hacer uno, después vas haciendo más y vas haciendo más y así se va acortando un poco el tiempo. Y pues trata de es un one shot que hice, que se me ocurrió de una vez, de que pensé, ¿qué pasaría si usaras magia para poner el árbol, ¿no? O sea, para evitarte todo ese show de desenredar los foquitos y todo eso, pues se me ocurrió hacer este. Entonces, es la historia básicamente de dos hermanos que tienen esa misión de poner el árbol de Navidad en su casa, o bueno, en la casa en donde viven, y como es demasiado grande, pues prefieren en lugar de batallar decir, bueno, pues ¿por qué no usar magia, no? Entonces, aquí casualmente hay un libro de magia aquí en la sala, pues ¿por qué no lo uso para hacer un hechizo y ya terminar más rápido, ¿no? Y el tiempo, pues aprovecharlo en otras cosas, ¿no? Como en ir a jugar. De hecho, aquí lo puse para ir a jugar a las maquinitas. Entonces, obviamente, pues lo usaron no de manera irresponsable, pero sí como que sin pensar. Y lo que pasó fue que al final el árbol, aunque ya estaba listo, pues se transformó en como en un golem y los empezó a atacar. De hecho, se supone que aquí es la escena de la transformación, ¿no? O sea, ellos ven que empieza a pasar algo, como
como ese temblor y luego empieza a transformarse el árbol y se supone que este iba a ser un super golem terrorífico, pero pues por lo mismo de que no lo planeé bien y se me borraron esas hojas, pues al final quedó como muy, no sé, muy gracioso. Entonces ya se supone que ellos pelean contra el golem, lo terminan haciendo, casi incendiando la casa y pues al final ya aprenden que no deben hacer, o sea, sí deben tomarse el tiempo para hacer las cosas con su propio esfuerzo y leer antes los libros que van a usar. Y ya, eso sería lo que es la primera historia, si se dan cuenta, está ambientado como en algo navideño, pero no habla así como de, ay, la magia de la Navidad. La segunda historia, que es esta que todavía estoy terminando y que fue la que surgió precisamente de este reto del calendario de Adviento, es como un especial navideño de mi manga serializado que es El heredero del Ifán. Y es, como les digo, un especial navideño cortito de aproximadamente 5 páginas, si no estoy mal. Tengo 2 terminadas, estoy trabajando todavía en lo que es la tercera en cuanto a entintar y pues todavía falta la cuarta y la quinta de dibujar y de entintar. Pero pues ya al final es en publicarla, ¿no? El reto era eso, o sea, hacer unas tareas cada día para después tener un cómic terminado para publicarlo. Es mucho más corto del que les mostré anteriormente y una vez que la termine, pues ya sería nada más publicarla. Esta historia sí está centrada un poquito más en lo que es la Navidad, sobre todo en el hecho de que la Navidad puede ser un momento de dolor y tristeza o soledad para algunas personas o de que guardan pues recuerdos dolorosos de esa época, pero que también puede ser digo, además de lo que haya pasado en el pasado, se tiene el presente y el futuro para crear memorias y recuerdos agradables, aunque sea un pequeño paso a la vez. Es decir, no decir de que hay siempre, Navidad para mí ha sido una mala época, una época triste, y ya la próxima ya prometo ser feliz. No. O sea, también ir un pequeño paso a la vez y recordar o entender que aunque uno pueda tener recuerdos malos o dolorosos o tristes, también se pueden crear mejores recuerdos. Es un poco más, como les digo, como de este rollo de que la Navidad es una época para disfrutar y esas cosas. Pero pues bueno, es cortito y se enfoca más que nada en lo que son mis personajes. Aquí sí decidí cambiar totalmente y usar tradicional para dibujar y para entintar. Después escaneo y coloco ya los fondos y tramas en digital. Aunque realmente, por ejemplo, aquí lo que coloqué en digital fue más que nada, como les digo, las tramas. Y en el caso de los fondos, pues como esta textura de hoja de árbol y pues estas como luces. Igual, aquí esto sí lo dibujé. Este es como la pista de hielo, entonces son como pues las paredes, por decir de alguna manera, que contienen la pista. También estos como faroles de la calle adornados, también eso yo lo dibujé. Y ya no nos coloqué esta textura en el fondo. De igual manera, esta creo que también yo la intenté. Y pues igual eso también lo intenté. Obviamente, al momento de escanearlo, pues fue nada más borrar unas cosas de más, buscar bien el contraste, que la línea se viera suficientemente negra y el fondo suficientemente blanco. Y pues agregar, ya como les digo, texturas y algunas que otras. Por ejemplo, aquí como cielo estrellado y estas lucecitas, esos detalles. Y también lo que vienen siendo los globos de texto y el texto como tal, también se los puse en digital. Pero todo el dibujo fue hecho tradicional. Fue hecho en una hoja bond normal y aparte entintado creo que con una pluma de gel, en papel opalina.
Por ejemplo, estos fondos también los dibujé yo. Hice algunas correcciones menores en lo que fue pues el programa en Medibank y ya agregué estas texturas y pues estas tramas en digital. Y bueno, ya saben que cuando lo termine bien, porque les digo, me faltan unas poquitas hojas, pues ya yo lo subo. Es muy cortito y pues nada, sí tiene un poco más que ver con lo que es la Navidad. Me gustaría hacer un poco más de estas historias con alguna temática de alguna fecha. Creo que es bonito hacerlo como un reto. Como les digo, este se prestó mucho para lo que es el calendario de Adviento y tal vez en algún futuro haga algún otro de Navidad, sobre todo porque ahorita hay concursos de ilustraciones y de cómics también, que pues bueno, no tendría nada de malo trabajar en estas vacaciones, en este tiempo que muchos tenemos libre, para hacer un pequeño cómic y presentarlo a concurso o como en el reto, nada más publicarlo. Y pues hasta aquí sería el video de hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Te animarías a hacer un cómic de Navidad o con alguna temática especial festiva? ¿O vas a crear un cómic en estas vacaciones? Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.